Vamos a orar. Bienvenida Sandrita, Ligia, qué bueno que estés con nosotros en esta tarde. Y les invito a que estemos orando al Señor para que Dios nos traiga esa revelación. Bueno, gracias Padre Precioso por esta tarde. Gracias porque tú nos das el tiempo. El tiempo es de Dios. Pero aún Dios no tiene tiempo. El tiempo se estableció en la tierra para regir la tierra, pero Dios no tiene tiempo. Dios es eterno y se mueve en la eternidad. Y en esa eternidad estamos unidos nosotros en espíritu. A esa eternidad estamos unidos por nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Por eso en esa eternidad tomamos este espacio para estudiar la palabra, para ir a la Escritura, para tomar de la Escritura la revelación que venga del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En esta tarde tú nos quieres hablar de la fe, pero más que de la fe quieres hablarnos, Señor, de la gracia. En esa gracia donde el Dios inconmovible hace todo. El Dios inconmovible se establece para desarrollar todo lo que nosotros necesitamos como hombres. Gracias Dios por permitirnos abrir la Escritura y estudiar esta tarde Romanos capítulo 4. Amén. Qué bueno que usted tome su Biblia. Yo hoy tengo una versión, se dice una versión católica, pero realmente es la versión de Dios habla hoy. Y voy a tomarla por el lenguaje con el que está explicado este capítulo. Dice la palabra del Señor, el ejemplo de Abraham. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido aceptado como justo a causa de nosotros, tendría un motivo de orgullo delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que libra de culpa al pecador, Dios lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios acepta como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Vamos a dejar hasta ahí y ahora continuamos leyendo la palabra. Aquí encontramos la fe de Abraham, el ejemplo de Abraham. Pero realmente no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. El mérito no es de Abraham, el mérito es de Dios, porque Dios es fiel y no puede mentir. Es interesante mirar que Abraham lo único que hace es decir, yo conozco a un Dios, yo conozco que un Dios me llamó, yo conozco que un Dios me ha dado promesa. Yo conozco que ese Dios es fiel. Yo conozco que ese Dios no miente. Y en ese momento, el mérito entonces de quién es de Dios, ¿cierto? Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que un hombre podía hacer sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, Dios hizo la promesa, se encargó de cumplir la promesa. Y Abraham creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad y en ello no hubo ningún esfuerzo. Todo lo hizo ¿quién? Dios. La fe de Abraham no consistió en una acción. La fe de Abraham consistió en una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar solamente a Dios y a su promesa. Abraham no dijo, si yo hago esto, aquello, yo voy a agradar a Dios. Abraham dijo, yo soy un hombre sencillo, que tengo un Dios fiel
que no miente, y a Él le voy a creer. Esto dejó a Dios en libertad total para cumplir la promesa. La fe, entonces, no es una acción meritoria de Abraham, ni siquiera por un cambio de carácter, que a veces nos dice, usted es un hombre de mucha fe, porque miran de pronto nuestro carácter o nuestra naturaleza. No, simplemente dice, creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. Génesis 12:3 dice, Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta elocuente declaración de Dios es lo que Abraham creyó. Y en el texto, y vamos a leerlo más adelante, dice que Abraham tenía 99 años, casi 100, que Sara estaba estéril, pero que contra esa esperanza, él tuvo esperanza. ¿Esperanza en quién? En Dios, en que Dios es fiel y que Dios no miente. Por eso los versículos siguientes nos dicen, el que trabaja, pues hay que pagarle, porque le debemos su trabajo. Pero al que no trabaja, ¿qué quiere decir esto? Esto indica que no puede hacer nada, el que no hace nada para merecer la salvación, sino que cree en el Señor. Es decir, que Dios declara a un justo al que no es digno de ser llamado justo. Porque la única clase de persona que Dios está buscando es aquella persona que dice, Dios es fiel y no miente. Dios lo ha prometido. Dios ha dicho que lo hace. Por eso nosotros leíamos en la porción anterior que bueno no hay ni uno, ninguno es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor declara que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que las normas frente a Dios, nuestras normas, las normas mías, las normas suyas, no son buenas. No alcanzaremos el nivel. Por eso colocábamos el ejemplo del profesor que justifica. El que tiene todo hecho nos justifica, no porque nosotros lo hayamos podido hacer, sino porque Él lo hizo por nosotros. En el versículo 5 dice, su fe le es contada por justicia. Fe es la única condición aquí. Fe es lo único que Dios acepta de nosotros en lugar de las obras. No hay ningún mérito de recibir a Dios o recibir la salvación, recibir el Evangelio de manera gratuita como Dios lo ofrece, si no es por la fe. Si fuera por obras, lo pagaríamos. Si fuera por obras, no sería gratis. Y si fuera por obras, nosotros no alcanzaríamos a hacer lo suficiente para merecer. Entonces, lo que Dios hace es que honra la fe. Dios asegura que el hombre no lo puede hacer. Pero si el hombre le cree a Él, Él dice, yo honro el hecho de que estés creyendo en mí. Yo honro el hecho de que estés creyendo que tú no te justificas ni por tus actos, ni por tus acciones, tus hechos, tus años de vida en la iglesia, sino porque has creído en mí. Entonces, lo que Dios acredita, lo que Dios carga a nuestra cuenta, que se llama justicia, lo que Dios coloca a nuestro favor, que se llama justicia, lo cuenta solamente por la fe. De esa manera el Señor nos declara justos. Por eso cuando miramos a David, dice que David declara que es bienaventurado. En la porción dice dichoso el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurado, dichoso el hombre a quien Dios justifica sin obras. David vivió bajo la ley, contrario a Abraham, que no había vivido bajo la ley.
pero él solamente dice, ¿sabe? La mayor bendición que nosotros podemos tener es que nuestras obras son añadiduras. Dios me mira y me perdona, no por mis hechos, sino porque yo le creo a Dios. Porque si podemos hablar de David, David no tenía buenas obras. Las obras de David también fueron equivocadas. Se separó en algunas oportunidades del precepto de Dios. David quebrantó la ley deliberadamente. David sabía lo que no se tenía que hacer, no había ignorancia en él conocía la ley, pero lo alcanzó la maldad, lo alcanzó el error y se sometió a hacer lo incorrecto. Pero también cuando buscó el perdón, cuando fue al Señor, cuando buscó la remisión de ese pecado, el quitar ese pecado, él acudió a la fuente completa de esa salvación. Y eso es lo que leemos en la Escritura, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, donde dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Mire lo que reconoce David, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. David reconoce que ha fallado al Señor. David dice, mis pecados me han perseguido. David se angustia porque le falló a Dios. Pero él encuentra que Dios no es un juez severo, que Dios es un juez perdonador, que Él toma con ternura en sus brazos al pecador, lo llena de su amor, lo recibe con cariño y cubre sus pecados con el manto de su justicia. Porque Dios es bueno, Él sí es bueno. Porque el Señor Jesucristo murió y resucitó, derramó su sangre para justificarnos. Por eso Natán le dice, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Yo quiero repetir estas palabras para nosotros y para todo el que nos va a escuchar. Aquella persona que quizás va a la iglesia, asiste, hace sus oraciones, pero aún no se ha quitado la culpa de su vida. Aquí encontramos a un David que le había fallado a Dios y conocía la ley, no era ignorante de la ley, pero él recibe una promesa y dice, el Señor te ha perdonado, no morirás. El Señor acepta a cada persona que llega ante Él, busca su misericordia, acepta su gracia. Cree en que Dios es fiel y no miente. Por eso David no se pone a pensar, ¿yo qué tengo que hacer para redimir este pecado? Sino que extiende su voz y dice, oh bienaventurado, dichoso el hombre cuyos pecados le son perdonados y sus culpas son quitadas. Aquí habla de dos cosas también, perdón de pecado y culpa quitada. Lo vamos a tomar más adelante. Perdón de pecado y su culpa ha sido quitada. Usted me puede decir, bueno, pero David tuvo incidencia después de fallarle a Dios. Pero ¿sabe por qué? El mismo David sentenció su castigo. Él dice, debo pagar 4 veces el valor de la portera. Cuando Natán le coloca el ejemplo y le dice que hay un hombre que ve que hay un pobre o un vecino, tiene una sola corderita y él pudiendo tener muchas corderitas, fue y cogió solo la corderita de ese vecino. Entonces él dice, debe pagar 4 veces el valor de la cordera. Y en ese momento David se estaba sentenciando. Era él el que se estaba sentenciando. No fue Dios, era David. Muchas veces nuestra culpa nos sentencia. Ay, yo me merezco
merezco que haya perdido, yo merezco que me haya sucedido, yo merezco que haya enfermado, es que yo le fallé a Dios. Castigo no lo estamos colocando nosotros. Dios sencillamente dice que Él perdona nuestros pecados y pasa, quita la culpa de nuestras vidas. Recibe ese perdón, recibe esa bienaventuranza, recibe esa bendición, acéptalo, créelo. Di quizás una oración declarando la palabra, Señor, tú lo has dicho, tú eres fiel y yo lo creo. Yo creo que tú perdonas todos mis pecados. Yo creo que tú perdonas los que son ocultos, los que el hombre no ha conocido. Lo que nadie sabe de mí, tú también lo perdonas. Porque yo creo en que tú lo has dicho y tú lo cumples, lo has cumplido y siempre lo harás. Por eso el Señor dice que Él creyó. Por eso Abraham creyó y el Señor dice que esto le fue cargado a su cuenta a favor y se llama justicia. La palabra del Señor aquí nos enseña de algo muy, muy sencillo y es que Abraham creyó de una forma lisa y llana en la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros, porque venimos de un discipulado donde siempre nos ha dicho que merecemos lo que hemos trabajado, que debemos de hacer esto, aquello o aquello para poder merecer lo que hemos trabajado. Entonces, cuando viene una promesa lista, llana en la palabra de Dios, nos cuesta creer. Nos preguntamos, pero no he orado lo suficiente, no he hecho las obras suficientes, no he ido lo suficiente. Y entonces el Señor dice, ¿sabes? Esta herencia es para el que lo cree, el que tiene la fe en esta promesa y yo lo voy a cumplir. Por eso no hay ningún mérito en nosotros, es solo por la gracia. Nada había alrededor de Abraham en el cual él pudiera confiar a esta promesa que Dios le había dicho. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién podía confiar Abraham? Si es que Abraham había oído la voz de Dios que le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, mira las estrellas, mira las arenas del mar, así será tu descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él podía mirar a su alrededor y decir, ¿yo en quién puedo estar seguro de esto? Veo a Sara está vieja, Sara es estéril, su matriz no da vida. Yo estoy anciano. Pero él cree en la llana y plena palabra de Dios. Y déjeme decirle que esto es lo que yo encuentro, que el Evangelio es simple. El Evangelio no tiene complicación, el Evangelio no es enredado. Quien le colocó las normas, los argumentos, los paradigmas, fuimos nosotros. El Evangelio es llano, sencillo. Cree, solamente cree. Por eso la Escritura nos muestra el episodio de Abraham. Dice, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y más confianza. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios lo aceptó como justo. Y es tremendo. ¿Qué tal que Abraham comenzara a mirar su cuerpo, sus arrugas? Él no miró hacia él, porque nosotros no seremos suficientes. Él miró hacia quien es el suficiente. Y por eso
el Señor le tomó con seguridad para que fuese el padre de la fe. Abraham no estuvo indeciso. El pensamiento central de esto es que no debe de haber duda, no debe de haber incredulidad. Él extendió su mirada más allá, por algo el Señor lo puso a mirar las estrellas, porque él no podía mirar hacia acá, hacia el hombre, hacia la vejez, hacia las arrugas, él tenía que mirar hacia allá. Él no miró las circunstancias, él no miró nada más, sino el depósito de su promesa era Dios. Basándose en quien lo había dicho, es donde él comienza a glorificar a Dios. Dice, lo alabó, exalta al Señor, honra a Dios, da al Señor toda la alabanza. Porque saben una cosa, mis amados, y Edna, te lo digo a ti, la manera en que tú honras y glorificas a Dios, alabas a Dios, bendices a Dios, exaltas a Dios, no es con tantas palabras, no es con ni siquiera cánticos y alabanzas, es cuando tú le crees a Dios. Cuando le creemos a Dios, Dios se siente honrado por nosotros. Cuando le creemos a Dios, Dios se siente glorificado por nosotros. Dice, wow, ahí está creyendo, está creyendo. Ha venido un diagnóstico, ha venido una dificultad, ha venido una crisis financiera, pero ahí está. Es inconmovible, no se mueve, no se altera, no se angustia. Él sabe que va a llegar su respuesta. Él sabe que yo tengo una promesa. Y para nuestros tiempos, la promesa tiene mucha más razón de ser. Su palabra dice, porque aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que asimismo lo entregó por nosotros, ¿cómo pues no nos dará con él juntamente todo lo que pidiéramos o todo lo que necesitamos? Tenemos que estar seguros de eso. Por eso concluyo en este pasaje, el versículo 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, aún llamando lo que no es como si fuera. Dice este versículo anterior, dice, este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. El Dios que crea las cosas que aún no existen. Eso me habla de que hay cosas que Dios todavía crea, que Dios hace, que Dios por espontaneidad puede traer sobre la tierra, que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar, que Dios puede potencializar, que Dios puede nutrir, que Dios puede fortalecer, que Dios puede revivir. El Señor colocó el ejemplo en la vara de Aarón, seca, pero la vara reverdece, porque quien le da vida es el Dios Todopoderoso. Todo lo que en nosotros esté seco, todo lo que tú has creído en este tiempo de circunstancias a tu alrededor, que se ha secado, que se ha esterilizado, que se ha menguado, tú le puedes decir en la seguridad del Dios que es fiel y no miente, yo creo que esto reverdece y cobra vida. Hablo a las personas que quizás sus negocios quedaron en stand-by y ahora el Señor hace reverdecer de nuevo mi economía. Él es mi sustentador. Mi salud reverdece, mi hogar reverdece, mi familia reverdece. Por eso la conclusión que tengo es, pero no solo con respecto a Él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor.
No solo para Abraham la fe es contada por justicia. Por eso el tema se llama el que cree es justificado. No solo para Abraham es contada por justicia, será igualmente contada para nosotros, los que creemos en aquel que se levantó de entre los muertos, nuestro Señor. ¿Es para nosotros? ¿Hay alguien que lo crea? ¿Hay alguien que lo crea? El vientre de Sara era como una tumba, era un lugar muerto, pero de él surgió la vida, porque Abraham había creído a Dios. Eso fue lo que Jesús quiso decir en el capítulo 8 del versículo 56 de San Juan. Cuando dice, Abraham, vuestro padre, se alegró de que había de ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Es decir, Abraham se alegró antes de ese día, porque Abraham se alegró, Abraham creyó, Abraham dijo, lo voy a ver, el día va a venir y yo lo voy a ver, y se llenó de gozo. El versículo 25 en esta porción termina diciendo que esa verdad está en nosotros, porque aquel que se entregó por nuestras transgresiones ha resucitado para nuestra justificación. Voy a leerlo en esta versión y dice, porque aquel que fue entregado a muerte por nuestros pecados ha sido resucitado para liberarnos de la culpa. Y es aquí lo que dejé pendiente. David dijo, perdonad los pecados y quitada la culpa. Quiere decir que la muerte de Cristo, su muerte en la cruz, derramó la sangre para que los pecados sean quitados. Pero la resurrección, la vida de Cristo, levantarse de entre los muertos, es para justificarnos, para quitar la culpa, para librarnos de la culpa. Y yo sé que estoy hablando con personas de pronto que han luchado mucho con esto. A veces somos cristianos, pero luchamos con la culpa. Nos parece que no hemos hecho lo suficiente. Yo he conocido personas que se sienten culpables de no haber orado a las 4 de la mañana. Se sienten culpables de no haber ido un domingo a la iglesia. Y dicen, es que tenemos que ir a la iglesia si estamos enfermos. No hay que hacerle caso al diablo que se opone contra nosotros. Pero resulta que lo que estamos dando lugar es que el enemigo nos condene, que el enemigo nos acuse, que el enemigo nos enseñe a vivir culpables. Cuando el Señor dice, el que cree en mí, no es por sus hechos, no es por sus acciones, es por su fe. Es porque cree que el Cristo de la gloria murió para pagar nuestra deuda. Es porque cree que el Cristo de la gloria nos saldó todo lo que habíamos hecho y lo que haremos. Pero también es creer que el que resucitó de entre los muertos, Él quitó la culpa. Por eso dice la Escritura, el acta de los decretos que estaba en nuestra contra fue que cancelada, fue rasgada, fue rota, fue quitada. Qué bueno que nosotros en este tiempo nos levantemos diciéndole a Dios, alabo al Dios en quien he creído, porque hoy es un día donde Él me ha liberado de la culpa. Oro porque amo orar, oro porque me fascina estar en comunión con mi Dios, como hago la llamada a mi familia, como hago el video para mis hijos. Asimismo amo a hablar con mi Señor. Ayuno y tomo tiempo del secreto, del silencio, de la quietud, porque amo el que mi espíritu esté en reposo, en que mi espíritu contemple la hermosura de mi Dios,
en que mi espíritu subyugue la carne que vive alterada, que vive corriendo, que vive fatigada, que vive ansiosa, y le diga a mi espíritu, alma mía, complácete en el Señor. Es ahí donde el salmista, el mismo salmista, dice que experimentaba los pastos delicados, que experimentaba las aguas de reposo. Porque no lo hacía para pagar una deuda, lo hacía porque su deuda estaba cancelada. Y voy a terminar diciendo esto. Yo tengo algún crédito bancario, de pronto muchos de ustedes también lo tienen. ¿Cómo nos levantaríamos mañana si hoy nos llegase una llamada del banco diciéndonos, señora Edna Flores, su cédula es esta? Quiero decirle que a partir de mañana pase por el banco porque hay una cancelación total de su deuda y usted tiene un pastizal. Mi cuota se venció el 5, no la pude cancelar. Yo voy a amanecer mañana mucho mejor, más tranquila, reposada, desayunaré más relajada. ¿Por qué? Porque todo está pago. Y me lo ha prometido un hombre, me lo ha dicho un hombre. ¿Cómo no creer en lo que ha dicho nuestro Dios, en quien decimos creer y estar confiados en Dios? Yo quiero cerrar este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que revele esta verdad a nosotros. Porque hay muchas deudas que están pagas en el cielo, pero en la tierra las sigues cancelando con afán, con angustia, con ansiedad. Sigues procurando hacer cosas. Sabes, tú y yo fuimos preparados para buenas obras, pero las que fue preparadas de antemano por el Señor. Es decir, que aún lo bueno que yo hago, Dios lo preparó para que yo lo hiciera. ¡Qué tremendo Dios! ¡Qué tremendo Dios! Dios, que tu espíritu rasgue y quite en este momento toda culpa, todo decreto que aún sentencia la vida de las personas, todo decreto que aún sentencia y hace cargar culpa sobre el corazón, sobre el espíritu nuestro. Dios, que nuestra fe sea tan sencilla como absoluta, de que tú lo has dicho y tú no mientes, eres fiel. Tú has dicho que tú entregaste a Cristo a la muerte para pagar nuestra deuda. Ya no debo nada. Y que la resurrección del Hijo de Dios es para que la culpa sea quitada. Que se quite la culpa, la vida de mis amados. Que se quite la culpa en la iglesia. Que quizás se está preguntando que si hoy no nos reunimos en un lugar, entonces será que cuando Cristo venga yo me quedaré en mi casa sin el arrebatamiento. No, porque Dios te justifica con plenitud y vida. Recibe esa verdad. Yo quiero declararlo sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradezco que compartan estos videos. Estamos subiendo otros videos. Les recomiendo el video Solo la Gracia. También está en el canal de YouTube. Lo encuentran en el canal de YouTube. Escriben M.Pasos de Esperanza. De esa manera encuentran allí todo lo que es el ministerio, los videos que estamos colocando, o solamente Pasos de Esperanza. Pasos de Esperanza. Y allí encuentran todos los videos. Entonces, para ustedes, un abrazo. Gracias a Dios por la restauración de las cosas, como van haciéndose posible. Y bueno, Dios sabrá el momento en que nos podemos volver a ver cara a cara, pero por ahora me alegra mucho saludarles, dejar para ustedes este mensaje de la palabra del Señor, y en el transcurso de la semana le vamos también a estar enviando
devocionales y demás. Bueno, un abrazo, bendiciones, que Dios esté con ustedes siempre. Amén.